Camila. Bueno, obviamente que agradecerles otra vez, feliz año a todos. Nos habíamos visto unos poquitos días antes de terminar el 2021, ahora ya con el 2022 en marcha, y bueno, vamos a mirar un poco lo que son las actualizaciones de pronóstico. Voy a compartir pantalla, si te parece bien. Mostrando justamente un poco el panorama actualizado de esta situación, a ver cómo va siendo la evolución. El formato lo vamos a mantener, cambiamos el año, pero vamos a seguir manteniendo el formato de cómo mostrar, es decir, cómo veníamos viendo los meses anteriores y cómo se va comportando ahora en las nuevas actualizaciones, como para tener una idea de cómo va siendo la evolución de esto. Así que vamos a empezar mirando, como siempre, por aquel famoso evento El Niño, la Niña, cómo queda ya ahora mucho más, digamos, mucho más activo este evento. Recordemos que en noviembre tuvimos ese momento que fue bastante particular, porque se estuvieron dando algunas condiciones de inestabilidad que generó lluvias de variada intensidad. Recuerdan que en noviembre fue un mes de bastantes idas y vueltas, y después ya en diciembre y en enero es como que se afianzó bien el evento La Niña. Si lo vemos en términos de lo que pasó en el Pacífico Central, fíjense que tampoco fue una situación extrema, siempre estuvimos ahí al límite entre condiciones neutrales y evento La Niña. Bueno, finalmente en enero se presentó el evento La Niña ya de manera bien contundente, pero insisto, no fue un fenómeno de La Niña extraordinario. Desde el punto de vista del Pacífico, ¿sí? Siempre tenemos que apuntar a estas diferencias, porque lo que mide la intensidad del fenómeno La Niña es la anomalía de temperatura de agua de mar en el Pacífico Central. Y después nosotros lo que recibimos son los impactos de esa situación, lo que genera esa característica, y bueno, por eso tenemos que ir analizando y viendo esa situación. Fíjense que en términos de La Niña, estuvimos bajo condiciones bastante débiles, y es más, incluso al límite de estas condiciones, tomando 0,8, comúnmente se toma 0,5 para determinarlo, pero bueno, con 0,8 ya se habla de menos 0,8 de anomalía, ya se habla de una situación bien presente. Bueno, siempre estuvimos ahí medio al límite. Y se espera que en febrero sigamos con este tipo de características, y a partir de marzo ya nos alejemos de este famoso evento La Niña, tan particular que fue este año, por dos motivos. Uno, porque fue el segundo año consecutivo con evento La Niña, porque ya habíamos tenido La Niña en la campaña 2021, ahora en esta 21-22 también, y por otro lado, con esta situación que hemos tenido, que la vivimos en noviembre, la vivimos un poquito en diciembre y la estamos viviendo ahora en enero. ¿A qué me refiero con esto? A estos pulsos de humedad que estamos teniendo, que generan algunas lluvias importantes de gran volumen, pero muy dispersas, muy acotadas. Estamos teniendo fenómenos que en algunos sectores dejan 80, 100, 120 milímetros, y he escuchado acumulados más importantes también, y a pocos kilómetros, a poca distancia de eso, acumulados de unos 5, 10 milímetros, y que siguen pidiendo lluvia de manera urgente. Bueno, toda esa situación es parte de estos eventos La Niña. Siempre insisto con esto, La Niña no significa que no llueve más, sino que significa un fenómeno que es muy regular, que solamente se da por pulsos, y por eso estamos teniendo, bueno, en este caso se dividió bien por quincena, ¿no? Tuvimos la primera quincena de enero muy seca y una segunda quincena de enero que está siendo caracterizada por la humedad. Bueno, eso es bien propio de los eventos La Niña, porque solamente tenemos humedad cuando la aporta el Atlántico. Si el Atlántico aporta, tenemos buena humedad. Si no aporta, no tenemos absolutamente nada, que fue lo que pasó en noviembre, que tuvo buen aporte, y lo que está pasando en esta segunda quincena de enero, que también está teniendo buen aporte. Obviamente que los resultados no están siendo los mejores, porque fíjense que esta gran variabilidad se sigue marcando. Pero eso es hasta ahora. Vamos a mirar un poquitito lo que puede llegar a ser la perspectiva en el mediano y largo plazo, como hacemos habitualmente, y si bien después voy a hacer algún comentario de lo que va a ser el final del mes de enero, vamos a pasar a mirar ya la perspectiva para el mes de febrero. Después al final hacemos un comentario de enero en particular, lo que queda de estos días, porque todavía quedan algunos, así que vamos a estar analizándolo. Pero bueno, vamos a empezar mirando el mes de febrero en particular, lo que puede llegar a pasar con el tema de las lluvias. Y para los que estén recién conectándose, por
o que no tengan bien el sistema, recuerden que el mapa de la derecha es el mapa que habíamos mostrado en la charla del mes de diciembre, y el mapa de la izquierda es la actualización, la nueva actualización, ahora la tendencia del mes actual, el mes de enero, para los próximos meses. Bueno, lo que se puede ver es que se mantiene todavía la tendencia de lluvias por debajo de lo normal, de manera un poco más suavizada. Fíjense que en el mes pasado, cuando hablábamos de la tendencia para febrero, se observaba gran parte del país con condiciones de color marrón. Siempre recuerden que estos son anomalías de lluvias. Colores marrones son lluvias por debajo de lo normal, colores verdes o azules, lluvias por arriba de lo normal. Se esperaba una reactivación para la zona de Paraguay y de Brasil, que eso se viene complicando porque no se viene reactivando demasiado. La zona del litoral, Córdoba y provincia de Buenos Aires se esperan lluvias por debajo de lo normal, y en la nueva actualización se mantiene esa misma estructura, pero un poquito más suavizado. Fíjense que los colores blancos serían lluvias dentro de los promedios. Bueno, esas lluvias dentro de los promedios, fíjense que abarcan parte de Entre Ríos, parte de Corrientes, Uruguay, bueno, algunos sectores de Córdoba. Fíjense que a medida que nos vamos hacia el oeste, en el centro oeste, se empieza a ver ya colores verdes, con lo cual está hablando de que puede haber incluso hasta lluvias levemente por encima de los niveles medios. Bueno, todo eso se mantiene con una estructura bastante parecida, salvo lo de Paraguay y Brasil, que eso se ha desdibujado totalmente, esa zona en particular. Que por un lado nos juega un poco en contra, climáticamente hablando, que Brasil y Paraguay no activen todavía las lluvias, porque recordemos que nuestro gran aporte de humedad, más allá de lo que puede pasar en el Atlántico, también es Paraguay y Brasil. Entonces, cuando Paraguay y Brasil está bien húmedo, nosotros vamos recibiendo humedad. La intensa ola de calor que tuvimos la semana pasada hubiese sido mucho más suavizada, o hubiese estado un poco más interrumpida por alguna precipitación, aunque sea aislada, si hubiésemos tenido más humedad en Brasil y en Paraguay. ¿Por qué? Porque con el viento norte que tuvimos tan marcado, hace que ingrese humedad y ahí tengamos la posibilidad de algunas lluvias. Pero bueno, todo eso no se dio. Brasil y Paraguay, en su parte sur, sobre todo de Brasil, sigue muy seco, entonces el aporte de humedad no se realiza, y por eso tenemos estos picos de temperatura tan extremos de un sector, de un extremo al otro, porque hemos pasado de temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas. No sé si se habrán enterado de las nevadas que tuvimos en el oeste de Río Negro, en la provincia de Neuquén. Bueno, eso también es parte de estos extremos que nos genera el evento La Niña. Voy a seguir avanzando, vamos a ir viendo la anomalía de temperaturas para el mes de febrero en particular, en donde pueden ver que la actividad sigue presentándose parecida, es decir, seguimos manteniendo la tendencia de temperaturas dentro de los niveles medios, o incluso levemente por encima de lo normal en la zona central, pero empiezan a extenderse zonas que van a ser un poquito más aplacadas. Siempre recuerden que esto es comparado con los niveles medios, ¿sí? Esto es comparado con los niveles medios. No significa que las zonas de Salta, de Santiago del Estero, van a tener jornadas frías. Lo que está comparando es que la temperatura promedio del mes va a estar por debajo de lo normal en esa zona en particular. Y después tenemos un noreste argentino bastante más marcado, con temperaturas por encima de los niveles medios, y toda una zona central que podríamos calificarlo con temperaturas dentro de los niveles medios. Pero siempre teniendo en cuenta aquello que venimos hablando y repitiendo prácticamente en todas las charlas, que es el tema de la variabilidad térmica. ¿Qué es esto? Esto de tener mucha amplitud térmica durante el mismo día, y muchos cambios de temperatura entre un día y el otro. Puede ser 2 días y 2 días, pero me refiero a que hay mucho cambio de la temperatura. Quizás esto que pasó en estos últimos días es el extremo, ¿no? Ahí ya estamos hablando de lo máximo que puede pasar de 38, 40, 42 grados a pasar a tener 5 grados, como tuvimos en el oeste del sector patagónico. Bueno, y eso quizás ya estamos hablando del extremo, pero esos cambios, esos cambios abruptos, esos cambios de gran variabilidad, son propios de este tipo de situaciones. Por eso es, en el promedio va a estar medianamente cercana a los niveles medios, pero con mucha variabilidad térmica a lo largo del mes de febrero. Ya para el mes de marzo, esto empieza a cambiar un poco desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro, no tanto. ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista macro, vimos al principio que empezamos a irnos del evento La Niña. ¿Qué pasa con las consecuencias que nos puede llegar a generar el evento La Niña ya yéndose? Bueno, todavía no se recompone la circulación. Y fíjense que el mapa está prácticamente marrón, al igual que se mostraba el mes pasado, está marrón para prácticamente todo el país. Quizás un poquito más suavizado en el litoral, quizás un poco más lavado, es decir, más cerca
cercano a los niveles medios, pero sigue siendo lluvias por debajo de los niveles medios. Esto, insisto, como les decía antes, no significa que no va a llover, significa que el volumen de agua esperado a lo largo de todo el mes va a estar por debajo de los parámetros normales para el mes de marzo en particular. Pero de a poquito esto se espera que empiece a revertirse, ya cuando empecemos a entrar más en el otoño, vamos a empezar a ver mapas un poco más verdes, digamos, llamémoslo verdes, con anomalías positivas, es decir, de lluvias por encima de los niveles medios. Pero hasta marzo inclusive, más allá que el evento La Niña se empieza a disipar, la circulación todavía no termina de activar un buen ingreso de humedad hacia nuestro país. Incluso fíjense que Paraguay, Brasil y Uruguay están en la misma que nosotros. No es algo local, sino que es algo a nivel regional. Y en cuanto a temperaturas pasa lo mismo. Fíjense cómo aplacó, eso sí es importante remarcarlo, aplacó bastante, se veía como un núcleo mucho más destacado el mes pasado, y ahora es como que lo suavizó bastante. Parece como que la ola de calor que tuvimos en el mes de enero hizo que se moderaran un poco las temperaturas a lo largo de los próximos meses. Y fíjense que estamos hablando de temperaturas mucho más cercanas a los promedios de lo que hablábamos el mes pasado. Y esto es un arma de doble filo. Por un lado está bueno porque es difícil que con esta característica tengamos olas de calor significativas, y bueno, ya estamos hablando del mes de marzo, que es poco probable tener, pero es difícil tener temperaturas altas en extremo. Pero al hablar de temperaturas promedio dentro de los niveles, lo que está indicando también es que podemos llegar a tener picos mínimos en donde se pueden potenciar las bajas temperaturas. Por ahora hablar de heladas tempranas no es tan probable, ya lo mencionábamos en las charlas anteriores, en donde el nivel de riesgo es de bajo a moderado, porque el evento de La Niña se disipa rápidamente. Si el evento de La Niña se hubiese afianzado durante el mes de marzo, durante el mes de abril, ahí tendríamos que hablar de heladas y heladas generalizadas, pero en este tipo de casos, que ya en fines de febrero, principio de marzo, se espera que comience a disiparse el fenómeno en La Niña, el riesgo de heladas tempranas se empieza a disipar progresivamente. Así que en ese aspecto es una buena noticia, pero al normalizar las temperaturas hace que el riesgo pase de leve a moderado y no leve como habíamos hablado la vez pasada. De todas maneras, por ahora venimos relativamente bien en ese aspecto, aunque se agrava un poquitito la posibilidad. Con respecto al mes de abril, bueno, fíjense, acá también, el mapa, cuando muestro los colores, rápidamente vemos como un aspecto negativo de las características. Fíjense que está color marrón prácticamente en todo el país, pero colores mucho más cercanos a los niveles medios. Salvo lo de Corrientes, Misiones, el este de Paraguay, el resto del país, incluso Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, fíjense que está en este rango de la escala. Estamos hablando de precipitaciones levemente por debajo de lo normal en el mes de abril. No estamos hablando de la situación que se vivió en la primera quincena de enero. Estamos hablando de una situación en donde las precipitaciones se espera que no alcancen los niveles medios, pero se queden un escaloncito por debajo, con lo cual ya estaríamos recuperando bastante a los niveles medios. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que tenemos en el suelo. Si en el suelo tenemos pocas reservas y necesitamos agua continua, hablar de lluvias levemente por debajo de lo normal hace que no alcance. Pero bueno, esto va a depender de cada uno, de cómo es la estructura de su perfil, si tiene napas, si tiene reservas, si tiene un Toscan. Entonces, bueno, todo esto va a ir afectando estas previsiones. Pero desde el punto de vista del suelo hacia arriba, las lluvias serían levemente por debajo de lo normal y con algunos núcleos destacados, como está pasando ahora, ¿no? Esto de tener lluvias concretas, abundantes en un sector determinado y a poca distancia una situación totalmente distinta, casi sin lluvias. Con respecto a las temperaturas, en el mes de abril pasa lo mismo. Se esperan temperaturas por arriba de lo normal, pero un poco más suavizado que el mes pasado. Lo que hablábamos el mes pasado con respecto a abril se veía como una tendencia mucho más cálida y ahora se observa también más cálido que lo normal, pero más cercano al rango medio, digamos, a la perspectiva de temperaturas dentro de los niveles medios, más cercano al promedio general con respecto a abril. Acá ya en abril, toda la zona de la región pampeana es muy probable que ya tenga alguna helada, sobre todo centro-sur de Buenos Aires, La Pampa, ni hablar del norte de la Patagonia, que muy probablemente ya tenga heladas, pero ahí no estamos hablando de heladas tempranas, sino que estamos hablando de heladas totalmente normales que ocurran, y el tema es si van a estar llegando
por ejemplo, a Córdoba o a Santa Fe, que ahí sí podría llegar a ser alguna helada temprana. Recordemos que la segunda quincena de abril, primera de mayo, es la fecha normal para la parte más del litoral o parte de la provincia de Córdoba, y bueno, a medida que nos vamos hacia el norte, la fecha de la primera helada siempre se va retrasando, pero bueno, ya que en abril aparezcan heladas en el sur del área pampeana, es totalmente normal, no podríamos calificarlo como una helada temprana. Con respecto al mes de mayo, bueno, acá los mapas empiezan a ser un poquito más positivos, todavía no del todo, pero empiezan a mostrar ya colores verdes en algunos sectores, blancos en otros, y los sectores que están en amarillo o en marrón, ya es un amarillo muy cercano a cero, con lo cual ya estamos hablando de una situación de lluvias muy cerquita de los niveles medios, salvo otra vez Misiones, Paraguay, Brasil, que sigue estando con un núcleo por debajo de los niveles medios de manera muy marcada. Así que atentos a esa zona en particular. Fíjense que no se termina de humedecer la zona del sur de Brasil, de Paraguay, con lo cual el tema, por ejemplo, uno de los impactos directos que tenemos nosotros es la altura del río Paraná. Recuerden que no hay recomposición si no hay lluvias en el sur de Brasil y en Paraguay. Así que eso también es un aspecto importante a tener en cuenta, porque todos los caudales, todo el caudal de los ríos que tenemos en el noreste argentino, fundamentalmente canalizados en el Paraná, pensando en el tema de transporte, bueno, todo eso muy difícilmente se recomponga con esta situación que está viviendo Brasil. Brasil tiene dos sectores, uno que está muy seco y uno que está muy húmedo, pero la parte que está muy húmeda no impacta en la altura del río, porque está fuera de la cuenca, o agarra un pedacito muy chiquitito, con lo cual no hay cambios en la altura del río Paraná, y muy difícilmente lo tenga ya a partir de mayo, que es cuando ya las lluvias empiezan a ser ausentes o nulas prácticamente en el sur de Brasil y sectores de Paraguay. Con respecto a las temperaturas, para el mes de mayo, bueno, lo que vemos es que en cuanto a valores empieza a ser un poquito más por encima de los niveles medios. Acá sí se despega un poco más de las condiciones normales. Fíjense que es bastante más cálido que lo normal. Esto lo que puede llegar a provocar es que se reduzca la cantidad la frecuencia de eventos de helada, es decir, que tengamos eventos más espaciados. En realidad, lo que está mostrando es eso, que tengamos menor cantidad de eventos de helada. Lo que no nos indica esto, y que después lo vamos a ir comentando a medida que vayan pasando los días o los meses, es la intensidad de los fenómenos de helada, porque eso es el otro aspecto importante. No solamente la cantidad de eventos, porque si tenemos muchos eventos, pero son todos débiles, quizás el riesgo es menor, pero la intensidad acá con este mapa así general no la podemos ver, pero de todas maneras lo podemos ir analizando y viendo si la intensidad de los fenómenos puede llegar a ser fuerte o serían eventos más bien débiles. Con respecto al mes de junio, bueno, acá por fin vemos un mapa ya mucho más colorido, aunque comparado con el que veíamos el mes pasado, está un poco menos. Fíjense que los colores verdes se ven en toda la zona central y en zonas que durante el mes de junio tienen muy poca lluvia. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba en el promedio general para el mes de junio tiene menos de 10 milímetros, con lo cual hablar de lluvias por arriba de lo normal, quizás estamos hablando de 15, 20 milímetros en el mejor de los casos, con lo cual tampoco hay un volumen demasiado significativo, pero sí es importante para salir de un invierno que no sea seco, que no sigamos teniendo características secas, y que entremos en un invierno que sea un poquito más húmedo y terminemos en una primavera, por lo menos ingresando en una primavera que ya desde el inicio, desde el arranque, ya tengamos características un poco más húmedas. Bueno, todo esto va a ir dependiendo de cómo sea ese comportamiento que vamos a ir teniendo a lo largo del otoño. Pero, insisto, es un mapa un poco más alentador, un poco más optimista, no tanto como que se veía el mes pasado para el mes de junio, pero bueno, dentro de todo está bastante bien. Con respecto a las temperaturas, también es positivo, porque que no se vean zonas en color azul hace que disminuya la frecuencia de eventos de helada, que los eventos no sean tan intensos. Bueno, todo lo que dijimos recién para el mes de mayo lo podemos repetir para el mes de junio. Fíjense que muestra algo un poco más cálido que el mes pasado, no mucho más, pero un poquito más, y eso se nota fundamentalmente en la zona pampeana y gran parte de la región cuyana, junto con el norte patagónico. Toda esa región se espera que las temperaturas estén por encima de los niveles normales, con valores relativamente más elevados, siempre en el promedio, ¿no? La fluctuación siempre la vamos a tener, pero por lo menos en el promedio general estaríamos por encima de lo normal. Y ya para ir terminando, vamos a ver el mes de julio. Acá no comparamos porque el mes pasado no hablábamos de julio, llegábamos hasta junio, ahora sumamos el de lluvias y el de temperaturas para el mes de julio.
mostrando algo parecido al de junio, es decir, un mapa mucho más blanco o verde, es decir, estamos en este rango de la escala, con lluvias por encima de los niveles medios, prácticamente en todo el país. Puede haber algún sector, justamente en el sur de Buenos Aires, con lluvias levemente por debajo de lo normal, pero fíjense que es muy poquito, no estamos hilando muy finito, y en general con temperaturas por arriba de los niveles medios, con lo cual también pasa lo mismo que decíamos para junio y para mayo, es lo que puede provocar una reducción en cuanto a la cantidad de días con la presencia de heladas, que sean un poquito más acotadas. Obviamente que heladas vamos a tener en toda la zona pampeana, se van a estar dando, estamos hablando de julio, así que si no se dan sería algo rarísimo, pero bueno, de todas maneras, lo que está mostrando este mapa es que la frecuencia, la cantidad de eventos sería menor o menos significativos, así que en ese aspecto es un poco más positivo. Fíjense cómo, mostrando el gráfico el primero que vimos, el del evento del niño o la niña, cómo uno ya puede empezar a hacer algunas inferencias antes de ver todos estos mapas. Fíjense que los mapas más críticos son los de, bueno, el de enero no lo vimos, lo vimos el mes pasado, el de febrero, el de marzo, el de abril, y ya cuando nos empezamos a despegar definitivamente de este evento la niña, los mapas empiezan de colores marrones a transitar hacia colores más verdosos. No es la panacea, pero de todas maneras pasamos a tener condiciones un poco más húmedas. Bueno, todo eso es producto de alejarnos de ese evento La Niña, de que no dependamos tanto del Atlántico, de que podamos tener ingresos de humedad desde otros puntos, y bueno, eso obviamente que genera un mapa mucho más positivo. Conclusiones finales para ir terminando, así no nos pasamos en el horario, con respecto a esto que estuvimos viendo. El evento de la niña sigue bien afianzado, y atentos con esto porque estuve viendo muchos quizás titulares diciendo que el evento de la niña se disipa durante febrero. Bueno, ojo, en realidad empieza a perder intensidad durante febrero. En realidad cuando ya se termine de disipar va a ser a partir de marzo, y recién las consecuencias las vamos a empezar a ver a partir de abril, así que todo viene con un poco de retraso. Así que tengan cuidado con esto de que se va disipando. Es cierto, se va disipando porque va perdiendo fuerza, pero no quiere decir que ya no vamos a estar bajo la influencia del evento de la niña. Todavía en febrero la niña va a estar presente. Por eso acá en el segundo punto le puse persistencia de la niña hasta marzo. A partir de marzo ahí empieza a cambiar el panorama. Lo que les decía antes, el tema de las heladas tempranas con un riesgo relativamente bajo. Sí es cierto que si comparamos en el mes pasado con aumentó un poquito, pero no llega ni siquiera a ser moderado, por esto de que ya a partir de marzo no deberíamos estar bajo la influencia del evento de la niña, con lo cual ahí pasaríamos a tener ese riesgo relativamente bajo. Si estuviese bien afianzado, acá sería alto, ojo con esto, estamos ahí en el límite, pero si la niña persistiera, por ejemplo, hasta marzo o hasta abril, el riesgo de helada sería alto. Ahora con este esquema, el riesgo pasa a ser bajo o como mucho moderado de tener alguna helada temprana. Y este último punto, que es algo de lo que viene pasando, en realidad no estoy diciendo nada nuevo, sino que es lo que estamos viviendo en estos días, y lo que hemos vivido también en diciembre, y lo que hemos vivido también en el mes de noviembre y octubre incluso. Esto de tener lluvias que en un sector son muy abundantes y haces 5 kilómetros de ahí y no tenés nada de lluvia, o tenés pero significativamente inferior. Es eso de tener pulsos de humedad esporádicos en el tiempo, en donde se dan durante esta semana y después se cortan durante 3 semanas. Bueno, eso de tener esos pulsos, responsable fundamentalmente del Océano Atlántico, hace que tengamos estos volúmenes de agua muy significativos en sectores muy puntuales, muy aislados, y después a poca distancia está faltando el agua. Por eso, insisto, esto lo vamos a seguir teniendo fundamentalmente durante febrero. Ya quizás empiece a desdibujar un poco ese esquema a partir de marzo. En marzo ya podemos empezar a tener quizás un volumen menor, pero de manera un poquito más generalizada el tema de las lluvias. Así que en ese aspecto todavía tenemos un mes en donde podemos llegar a tener un volumen muy importante de agua, pero siempre sepan que va a ser en un sector acotado, así que no les va a llegar a todos ese volumen de agua tan significativo. Y por último les quería hacer un comentario ya sin mapa ni nada, simplemente de lo que puede pasar ahora en estos últimos 10, 11 días, en realidad, de lo que queda del mes de enero, porque nos quedan, bueno, una semana y media prácticamente, en donde tenemos ahora este periodo hasta el domingo, con mucha actividad de precipitaciones con esta característica que mencionábamos recién, focos dispersos, aislados, pero con un muy buen volumen en sectores puntuales.
Y después, último trámite, unos últimos 4 o 5 días de enero, que no va a tener lluvias y que va a volver a aumentar la temperatura. No al extremo de lo que fue la semana pasada, no vamos a volver a tener esa magnitud de temperatura, pero sí van a volver a aumentar las marcas térmicas y vamos a volver a hablar de temperaturas incluso hasta por encima de los niveles medios, prácticamente de manera generalizada. Así que ese breve comentario era para estos últimos 10 días, 11 días que quedan del mes de enero, para que tengan en cuenta que la actividad de lluvias va a continuar, sobre todo en la zona central. Yo sé que acá por ahí hay muchos de muchos sectores, fundamentalmente Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires serían las zonas más activas durante estos próximos días. No así el NEA, por ejemplo, que difícilmente tenga lluvias importantes, y ya después, en los últimos 4 o 5 días de enero, ya con temperaturas bastante más altas y con un periodo de tiempo algo más estable para toda la región. Así que, Camila, bueno, esto sería el panorama general. No sé si habrá quedado alguna duda, alguna consulta, y si no, como te parezca. Gracias, Leo. Sí, la semana pasada fue infernal, realmente fue infernal, fue tremendo, pero bueno, nada, todos lo vivimos. Leo, gracias, te volvemos a ver el 17 de febrero a las 8:30, este es un jueves, tenemos algunos ajustes en la agenda de Leo que tiene que ver con pedidos de algunos grupos de productores en particular, así que estén atentos porque no va a ser exactamente como el año pasado. Reitero, 17 de febrero vamos a arrancar, vamos a tener el encuentro de clima, y el 7 arranca Carlos con la actualización de perspectivas de la economía y mercados ya en su charla mensual. Así que beso grande, Leo, ahí te saludan, impecable como siempre, coincido. Cariños a todos los que se conectaron y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias.